Los trabajos de rehabilitación de la capilla del puerto de Málaga ya han comenzado, una labor que permitirá a este espacio, que data del siglo XVIII, recuperar su esplendor. Conocida como Capilla de la Virgen del Puerto o Capilla de la Purísima Concepción, la construcción está inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Los trabajos irán encaminados sobre todo a mantenimiento en general y solucionar los problemas de filtraciones que afectan al forjado de este elemento que forma parte del paisaje de esta zona de la capital. Buenos días, es lunes, es 7 de abril, arranca Málaga aquí ahora. Ya saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga, en el que como cada día les vamos a acompañar de lunes a jueves hasta la 1:15 de la tarde. Hoy pendientes de estas 4 imágenes que son noticia en la ciudad y que nos llevan a hablarles, fíjense, de vivienda, porque el sábado los malagueños volvieron a salir a la calle para reivindicar el acceso a una vivienda digna, y hoy Manu García está con la portavoz del Grupo Municipal con Málaga, que va a valorar propuestas en esta materia. En un minuto, Manu García, lo están viendo, nos va a contar más detalles sobre este asunto, y convive esta mañana también con otra historia que tiene que ver, ya lo han visto, con esa capilla ubicada en pleno Muelle 1, cuyos trabajos de recuperación han comenzado ya y a las que hoy nos acerca Rocío Carrascal, la que están viendo también en esta imagen en directo. La otra imagen nos lleva esta mañana hasta el Congreso Internacional sobre Innovación Tecnológica y Social en Atención Domiciliaria. Allí está la consejera responsable de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y con ella ha estado Romina Zace, a la que vemos también en esta imagen en directo. Y hoy hablamos también de Semana Santa, porque el pregón de José Ferrari este sábado en el Teatro Cervantes ha puesto ya en marcha el reloj de la cuenta atrás para llegar a la Semana Santa 2025 de Málaga. Hoy les contamos todos los detalles del pregón y de la jornada de traslados que vivimos ayer con el presidente de la agrupación de cofradías, con José Carlos Garín, al que tenemos ya aquí en el plató. Son todas las historias que les contamos en este lunes 7 de abril, en el que la primera de las paradas, ya lo han visto, nos lleva hasta la Capilla del Puerto. Buenos días, Rocío. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Bueno, pues entre este diseño tan moderno del Muelle 1 queda todavía algún vestigio del muelle antiguo. Lo que tenemos a nuestras espaldas, esa capilla del puerto, ha estado muchísimo tiempo cerrada y ahora, gracias a un importante proceso de rehabilitación, va a volver a abrir sus puertas con distintos usos. La parte de abajo, la que está justo aquí detrás, bueno, pues esa se va a utilizar como oratorio, va a incluir una imagen de la Virgen del Carmen, y la parte de arriba tendrá un uso cultural. Vamos a conocer hoy un poco más sobre este proceso de obras, que además seguro que va a suponer un nuevo atractivo para el puerto. Un espacio, gracias Rocío, del que les vamos a contar más detalles en un minuto, pero antes vamos a ver la campaña que ha puesto en marcha el gobierno de Pedro Sánchez a raíz de los aranceles de Trump, una campaña que ha tenido reacciones de todo tipo. A 2 días de la entrada en vigor de los aranceles, vamos a plantear este asunto en la mesa de actualidad. Que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar. Lo haremos además buscando reacciones por parte, en este caso, de la Organización de Consumidores. Hablaremos de los precios y de cómo podría afectar todos estos aranceles a los precios de los productos que compramos en nuestro día a día. Además, hoy enmarcado en el desplome que ha tenido la bolsa esta mañana cuando ha abierto. Al final, los que pagamos todo eso somos los ciudadanos. Las compras, por supuesto, salieron el otro día noticias de cómo la compra que hacemos todo el mundo en los iPhones, cómo podían llegarse a incrementar casi en un 45%. Pues al final ya todo con la globalización, tanto para lo bueno como para lo malo, ya no es que todo se haga en Estados Unidos, es que una cosa se hace en China, otra en Estados Unidos, otra, entonces, tecnología, ropa, comida, sí. Bueno, es que realmente hay mucha incertidumbre, ¿no?, sobre cómo puede realmente afectar todo esto de los aranceles de Trump. Lo plantearemos en la mesa de actualidad, como les digo. Hoy además hablamos de vivienda. Lo vamos a hacer a raíz de la manifestación que el sábado volvió a recorrer las principales calles de la ciudad de Málaga. Los malagueños volvieron a salir a la calle bajo el paraguas de la plataforma Málaga para Vivir, y una manifestación en la que, según la Policía Nacional, participaron 5.000 personas que volvieron a reivindicar el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda digna.
Bueno, un asunto, la vivienda de la que está hablando a esta hora en directo la portavoz adjunta del Grupo Municipal con Málaga, Toni Morillas. La escuchamos. Planificando ahora esté terminada. La gente espera medidas valientes y las espera aquí y ahora. Lo que escuchamos por parte del alcalde este fin de semana diciendo que el precio de la vivienda suba es un síntoma de progreso y de éxito de su modelo de ciudad es una auténtica provocación. Es provocar a los malagueños y a las malagueñas que se están viendo expulsados de su ciudad porque no pueden pagar los precios desorbitados de la vivienda. Por tanto, le exigimos al alcalde que ponga en marcha medidas que sean eficaces, porque no solo no es un síntoma de progreso, sino que es el síntoma de todo lo contrario, de un modelo que ha fracasado, de un modelo que es una profunda involución de derechos para la mayoría de los malagueños y de las malagueñas. La situación de emergencia habitacional requiere de medidas valientes y requiere que el ayuntamiento se tome en serio, ponerse del lado de la protección de los derechos de las vecinas y de los vecinos frente a especuladores, rentistas y fondos de inversión. Por eso le decimos al alcalde que coja y que adopte medidas que permitan que esas 16.000 viviendas vacías, que esas 13.000 viviendas turísticas que hay en Málaga puedan ponerse en el mercado del alquiler a precios asequibles. Serían 29.000 viviendas que podrían ponerse a precios asequibles en la ciudad de Málaga. Lo que el modelo de ciudad del Partido Popular está generando son precios de... Bueno, pues la portavoz adjunta del Grupo Municipal con Málaga, Toni Morillas, que está hablando a esta hora de vivienda, un asunto del que les van a dar todos los detalles nuestros compañeros de informativos, ya lo saben, a las 2 y a las 6 de la tarde. Nosotros hoy hablamos de Semana Santa. Lo vamos a hacer con el presidente de la agrupación de cofradías de Málaga, con José Carlos Garín, al que hoy tenemos aquí en el plató. Le vamos a preguntar por el pregón que el sábado, ya saben, protagonizó José Ferrari y que ha puesto en marcha pues el reloj ya de la cuenta atrás para llegar al Domingo de Ramos. Escuchamos al pregonero. Y es que Málaga es una exclamación uniforme, con repiques interminables en la catedral, que son reservadas con celo en San Julián, en donde María Santísima, Reina de los Cielos, sigue guardándolo todo en su corazón malagueño. Y es que Málaga se alza y al Rey victorioso, crucificado y resucitado, grita con alegría un aleluya, y lo hace con aire de rondeña y de javera, de verdial y de malagueña, he dicho. Bueno, pues un pregón al que le seguía una jornada intensa de traslados, la que se vivió ayer en Málaga. Pollinica, prendimiento, gitanos, humillación, huerto, fusionadas, fueron algunas de las que protagonizaron parte de la emisión de esta casa, que hicimos en directo desde las 5:30 de la tarde y hasta las 8. Les acercamos todo lo que ocurrió en el centro de la ciudad. Dos anclas con la columna que conforman el motivo. Por cierto, que hablando ya de Semana Santa, hablaremos también con Asempleo. Es una de las empresas de trabajo temporal y con ella vamos a adelantar las contrataciones que están previstas para esta Semana Santa en Málaga. Bueno, pues con un ojo, ya saben, pendientes de la previa de Semana Santa y con el otro, como no podía ser de otra manera, también pendientes de la previsión del tiempo. Iremos durante toda la semana también contándoles los avances que nos deje la Agencia Estatal de Meteorología. En cualquier caso, todo esto será en un ratito, pero antes nos vamos con Romina Zace, que esta mañana está en el Congreso Internacional sobre Innovación, Tecnología y Social en Atención Domiciliaria, que inaugura esta mañana, como hemos dicho, la consejera de Inclusión Social, Loles López. Buenos días, Romina. Pues se acaba de inaugurar este Congreso Internacional de Innovación Tecnológica y Social de Atención Domiciliaria, Paula, en la Universidad de Málaga, donde se abordará a lo largo de 2 días, lunes, hoy y mañana, pues el papel de la tecnología en la mejora de vida de las personas mayores que viven solas y que tienen algún tipo de dependencia. También se van a presentar a lo largo de estos 2 días el modelo más avanzado de la atención domiciliaria. Se esperan unos 1.000 asistentes, va a haber 50 ponentes, 20 entidades y empresas que van a participar, mesas redondas, charlas, usuarios que van a actuar con esos robots o los modelos de la última tecnología que mejoran la vida de las personas que viven, como decíamos, en sus casas y que quieren pasar los últimos años de su vida en su entorno
entorno familiar, donde se han criado, donde tienen recuerdos, pero con la ayuda de esa tecnología que hace esa vivencia mucho más independiente. Este acto oficial ha sido celebrado, inaugurado por el alcalde de Málaga, la consejera Loles López, la consejera de Inclusión, Familias y Juventud de la Junta de Andalucía, y el rector de la Universidad de Málaga. Se han adentrado ahora a la sala para darle paso a las primeras ponencias de esta jornada, que va a ser larga. Hemos dicho unas veintena de mesas redondas, entre charlas y interactuación con el público. Así que muy pendientes de los resultados que va a haber a lo largo de este congreso, el primer Congreso Internacional de Innovación Tecnológica y Social de Atención Domiciliaria. Pues muchas gracias a nuestra compañera Romina Zace. Y hoy les vamos a explicar cómo tener el DNI en el teléfono móvil. Vamos a hablar con la Policía Nacional para que nos explique qué aplicación tenemos que descargarnos y qué pasos debemos seguir. Con tu contraseña, o si así lo definiste al activarla, mediante la biometría con tu imagen. Y les enseñamos ahora la nueva zona de patinaje de alta velocidad en la zona de carretera de Cádiz. La instalación da respuesta a la demanda de los clubes de la ciudad, que habían solicitado un espacio como este, como el que están viendo, para practicar el patinaje de forma segura. Es el primer espacio de la ciudad para practicar este deporte a nivel profesional y está ubicado al norte del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Y hoy nos vamos a adelantar también al Día del Parkinson, que se celebra el viernes de esta misma semana, una fecha que se aprovecha para concienciar a la población acerca de esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en todo el mundo. El Parkinson, al que vamos a dedicar nuestra mesa de la segunda parte, en torno a la 1 menos cuarto. Asuntos todos que completamos a esta hora, son las 11:41 y seguimos en directo en Canal Málaga, ya saben, con las portadas de los diferentes periódicos locales para contarles las historias que nos están contando hasta ahora. Y fíjense, el Diario Sur: desalojan una discoteca de Málaga después de que una mujer la rociara de gas pimienta en una pelea por celos. Es una noticia de nuestro compañero Juan Cano, que comparte portada con la fotografía de la Dani, que abre su negocio de barrio. Que soy peluquero, todavía lo digo con la boca pequeña. Son palabras que vienen entrecomilladas, que son de la Dani, que ha abierto su peluquería. El Málaga hoy, en este caso, la foto de portada es para una despedida de soltero, entendemos, para una despedida de soltero. Dice: la norma contra las despedidas incívicas en Málaga naufraga. Solo una multa y por mostrar sus partes en el Real de la Feria. Es una noticia que convive en este caso con el otro titular que dice: Moreno cita a los partidos para negociar medidas en Andalucía contra los aranceles. Ya han visto los aranceles, en este caso, que conviven en el Málaga hoy con la despedida de solteros. La Opinión de Málaga, en este caso, domingo de traslados en Málaga, el Carpe Diem Cofrade, que convive además con la fotografía de la ampliación de la bajadilla, es el proyecto de la Constancia. Son las dos imágenes, en este caso, de la Opinión de Málaga. Y el Español de Málaga, en este caso, las empresas chinas Semartec y Highgreen más cerca de instalarse en Málaga, paso decisivo del proyecto. Es la noticia con la que titulan nuestros compañeros del Español de Málaga. Historias que completamos ahora con la previsión del tiempo, que viene marcada por cielos poco nubosos, temperaturas máximas en ascenso y en el resto sin cambios. Hoy en la capital tenemos una mínima de 14 y una máxima de 24, con predominio de vientos flojos y variables. Pues previsión del tiempo que completamos como cada día con la circulación por las carreteras de la capital, y para ello saludamos a Miguel Godoy, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Bueno, pues de momento con normalidad, sin incidencia. Tenemos nivel algo más intenso en torno a Plaza Manuel Azaña y zona centro. Recomendamos evitar la zona de obras del metro de Calle Hilera y de calle Dos Aceras. Como siempre, recomendamos también usar el transporte público. Pues muchísimas gracias, Miguel. A vosotros. Bueno, pues son las 11:44 y ya saben que tiempo y tráfico nos sirve para abrir la mesa de actualidad, y lo primero que hacemos, como siempre, es saludar a nuestros tertulianos de esta mañana. Joaquín Ramírez, José María Ramírez, bienvenidos los dos. Hoy coincidimos en el apellido. Sí, pero no son familia, ¿eh? Pero tengo que adelantar que no son familia. Somos de los Ramírez de toda la vida. Exactamente. Bueno, pues como yo, que soy de la Sánchez también, ¿eh? De los Sánchez no sé de yo toda qué es peor, ¿eh? Sí, bueno. ¿Qué tal? ¿Habéis estado pendientes del pregón,
pregón, de los traslados, sois muy de Semana Santa. Joaquín, sí. Bueno, yo por soy lo de que le Semana toca. Santa, pero en fin, ya soy mayor y ya llevo muchas Semanas Santas. Ya no voy tanto. Ya. Pero yo saludo el pregón de mi amigo José Ferrari, al cual conozco de toda la vida, y que me parece un hombre brillante, que como toda Maravilloso, su es verdad. ejecutoria, pues también fue brillante el pregón. Bueno, pues si no pudisteis ir, ya os adelanto que nosotros estuvimos dando los traslados en directo desde las 5:30 hasta las 8 de la tarde en un dispositivo maravilloso. El pregón de José Ferrari y los traslados del fin de semana nos anticipan, ya se pueden imaginar, el inicio de la Semana Santa de Málaga 2025. La ciudad ultima detalles para uno de los acontecimientos más importantes y destacados del año. Totalmente volcados con los preparativos están ya las hermandades y cofradías. Hoy, para hablar sobre todos estos asuntos, por cierto, que le vamos a preguntar también por la cera y por el tiempo y la previsión del tiempo, tenemos con nosotros a José Carlos Garín, presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, como siempre, por llamarme, por atendernos y por la acogida que siempre nos dispensáis. Le decía yo, antes de empezar, hay nervios ya, pero oye, José Carlos Garín, si los tiene, desde luego no se notan, lo lleva muy bien. Bueno, me pasa un poco como a Joaquín, ya llevamos unas cuantas Semanas Santas en la espalda, conocemos un poco el mundo y tratamos de que todo lo que es previsible esté previsto. Lo imprevisible no lo podemos solucionar, que es lo que te podría poner más nervioso. Y bueno, pues el mundo de las cofradías es un mundo muy ordenado, muy organizado, y que precisamente cuando llegan estas fechas es cuando yo creo que es más fácil, con lo cual yo te diría que, hombre, pues con los montones de pequeños flecos que van surgiendo, sobre todo de la periferia de la Semana Santa, pues en general bien, tranquilo. ¿Qué le ha parecido al presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga el pregón de José Ferrari que vimos el sábado? Hablamos de dos cosas. Una, la expectación que creó y que cada año crea el pregón, que yo también quiero agradecer muchísimo a Málaga y al mundo cofrade malagueño el cariño con el que acuden a estas citas. Estuvimos desbordados por aforo y por personalidades y por compromisos y por protocolo en todo lo que fue la acogida en el Cervantes. Después tuvimos la cena que siempre es tradicional que hagamos en la Casa Diocesana, donde se nos volvió a desbordar. Tuvimos que recortar ya la participación y llegamos a un número que la Casa Diocesana decía que era imposible llegar, pero es verdad que al final... Se llegó. Y el ambiente fue magnífico. Y tal. Como pregón, yo verdad que la parte del pregón me pasa como al pregonero, la disfruto poco, estoy más pendiente de mil cosas, pero claro, yo, Pepe, evidentemente es una elección que si la haces es porque estás convencido de lo que va a darte. Es decir, Pepe es una persona, como decía Joaquín, con una trayectoria muy larga como cofrade, es malagueño y es un hombre de fe y de religión, y esas tres características estuvieron presentes a lo largo de todo su pregón. Entonces su forma de pregonar, de contar, es más literario que a lo mejor un pregonero de esto que enfatiza, que levanta, que a las masas. Él es un hombre pues mucho más plano, más sosegado. Yo algunas veces, es verdad que cuando lo conoces bastante y sabes que en privado es muy malaguita, pero a veces tiene una flema británica que externamente te sorprende, ¿no? Pero en general yo satisfecho, profundamente satisfecho de todos los mensajes que él lanzó. Luego hemos tenido también un fin de semana con un montón de traslados. Los traslados se están convirtiendo ya, se nos están yendo de las manos. Presidente, no sé yo, porque se están convirtiendo como una auténtica pre-Semana Santa con todos sus elementos. Bueno, las cofradías toman sus decisiones, plantean su recorrido, sus traslados, unas de una manera más corta, otras más larga, unos con mayor puesta en escena que otros, pero al final es la gente de Málaga la que elige y decide. Yo estuve por la mañana porque tenía compromisos ya por la tarde, pero estuve por la mañana en La Sangre y en La Piedad, y efectivamente la zona del Molinillo estaba abarrotada de personas y de gente, y conforme iba transcurriendo, yo ya volvía, la afluencia de personas subiendo carretería era enorme. Es decir, que realmente, bueno, la Semana Santa y todo lo que la rodea es lo que la gente en Málaga quiere, de alguna manera, y las cofradías ofrecen. Pues ese binomio es el que funciona, y mientras funciona, pues tampoco somos nadie para... Te pueden gustar unas cosas más, te pueden gustar menos, que eso evidentemente es libre y todo es opinable, pero es verdad que en general el binomio, como digo, funciona.
Por la mañana había mucha gente, pero es que por la tarde volvió a repetirse la misma escena. Había muchas cosas, había mucho que ver en la calle. Estaba el prendimiento por un lado, en un barrio, gitanos por otro lado, pero también se movió Pollinica, es decir, que hubo muchas cofradías en la calle. Al final es una señal de que hay ganas de Semana Santa. Hombre, la señal inequívoca es dos cosas. Una, cómo se ha ido produciendo la entrega de equipos en las cofradías. Cómo se han llenado los tronos con antelación. No ha habido este año ni siquiera algún comentario de que alguna cofradía hubiera tenido ningún problema. Las listas de espera se han incrementado y, como podríamos decir, toda la ropa está en la calle y además con antelación. Y en general los nazarenos, porque los tronos tienen un tope y tienen un tope. Las filas de nazarenos es verdad que se pueden alargar un poco más y me consta que muchísimas cofradías han hecho equipos nuevos de nazarenos para este año. Y después otro dato de la salud o no que pueda tener la Semana Santa está en la venta de sillas, que también pues, ha sido absolutamente total. Es decir, ahora mismo, ya por más que nada por un tema cardíaco, conservamos unas 80, 100 sillas de estas de... Vaya a ser que se le ocurra de pronto a alguien venir pero que finalmente, si a última hora vemos que no, también las ofreceremos porque no tiene sentido que no estén ocupadas. También en los balcones, que también mañana vamos a hacer una noticia de este tema y también es muy difícil encontrar incluso un balcón para poder ver Semana Santa. Pues está bien. Mucha expectación este año con la Semana Santa. ¿Tendremos buen tiempo? Esa es la pregunta del millón. Nosotros no hacemos más que verlo todos los días. Yo creo que no lo saben, bueno, no lo sabe la Agencia Estatal de Meteorología y no lo sabe nadie, pero no sé si tiene información... ¿Privilegiada? Sí. No. La agrupación de cofradías. Supongo que lo tendrás de arriba, aquí no. Mira, yo también, como decía, ya llevo muchos años en esto, entonces antiguamente nosotros iba a sacar un trono, ¿no? Entonces te metías debajo del tordo del vaca había al lado hasta que escampaba y cuando escampaba decía, nos vamos, y salía. Eso ya hoy es impensable por muchas razones. Razones de patrimonio, de seriedad, de coherencia, pero también razones de orden público, no lo olvidemos. Eso no lo podemos olvidar, que ya salidas introspectivas, no coordinadas, por libre y yo voy... Eso hoy día es imposible porque si tiene una población flotante de público en Málaga de 300.000 personas, los flujos de personas que se pueden desplazar hacia un lado y otro de manera inopinada, ya hay que controlarlo. Pero, de cualquier manera, y esto lo hago como avance, y vamos a la parte que me preguntabas de la meteorología, se anticipa tanto todo que aunque yo, como digo, yo siempre pregunto, mira, yo hasta el Viernes de Dolores no creo que haya mucho serio. Pero encima, en primavera, y todo lo que nos están diciendo es que hay bastante inestabilidad. Inestabilidad significa que puede caer un chaparrón en la carretera Cádiz o en el Palo y no cae en Calle Lario. Y eso, bueno, pues puede... Y yo creo que vamos a un escenario pues típico de casi pronósticos por horas. Y que habrá segmentos sobre todo lo que ahora mismo más se puede intentar predecir, que es el domingo, lunes. También el sábado tenemos cosas, y Viernes de Dolores, ¿no? O sea, hay procesiones en la calle, aunque no sean por el centro. Ahí lo que te hablan es de inestabilidad. Inestabilidad y que probablemente la información que te puedan dar sea prácticamente, como digo, el mismo día y por hora. Lo mismo te dicen, mira, el segmento de la tarde a partir de las 5 está absolutamente tranquilo y empieza a llover a la 1 de la mañana. No lo sé. Y así nos moveremos, estamos preparados, Tenemos también asesoramiento meteorológico para que podamos funcionar con esto. O sea que vamos a tener vamos a estar en vilo hasta el último minuto. Como era siempre antes. Lo que pasa es que antes éramos más inconscientes probablemente y teníamos otro tipo de ciudad, pero... Era distinto. Yo te digo, estar metido debajo de un tordo hasta que ya no veo, vámonos. Es verdad. Se vivía de otra manera. Desde luego no teníamos tanta información, eso está claro. La cera, que tenemos ahí, la cera, que si el líquido anticera, que si le ponemos unas pegatinas en el suelo para que no resbale... ¿Esto qué vamos a hacer? La agrupación en esto mantiene una posición inequívoca y muy clara. El año pasado, cuando terminó la Semana Santa, se envió una carta firmada por los 41 hermanas mayores de un contenido que obviamente no era un comunicado, era una carta y por tanto no te voy a decir el contenido, pero en la que quedaba muy clara cuál es la posición de la agrupación de cofradías. Y es que entendemos que no tiene sentido utilizarlo. Uno, que tiene un riesgo de que produce resbalones es evidente. El spray, ¿no?, que ponemos anticera. El líquido. Es decir, es un líquido que resbala porque llevará una serie de sustancias aceitosas o tensioactivas, la que lleve, que genera que resbala.
que efectivamente tiene que ver con que el suelo de Málaga también lo ayuda y que si se moja resbala, por supuesto, pero bueno, mire usted, al final me da igual. Es decir, el líquido debe ser maravilloso, el suelo es precioso, pero la mezcla es problemática. Esta pastilla es muy buena para el corazón, este vino un gran reserva, pero usted, juntas no se pueden tomar. Y ya está, las cosas pueden ser buenas por separado. Ese es un punto, es decir, el riesgo evidente que genera en los resbalones. En segundo lugar, daña los tejidos, sobre todo de las túnicas de color blanco o crema, porque eso lleva unos aceites que conforme se arrastran, a veces las banderas también de las cofradías que se arrastran, pues se van impregnando de ese aceitillo que va subiendo, además con la porquerilla que hay en el suelo, con lo cual se quedan después unas manchas que no salen, que no hay forma de sacar de los tejidos y que deterioran las túnicas, y que 20, 25 túnicas en las cofradías, pensar en hábitos más bien claritos, los negros, bueno, pues de noche todos los gatos son pardos, pero también manchan. Y finalmente que estamos peleando siempre por una estética en la calle y que cuidamos el último detalle, y llevar a dos operarios con su ropa de trabajo normal, con 2 sprays y una bombona delante de las crujías de las cofradías, pues hombre, también. Y con esas 3 premisas, la inseguridad que produce por los resbalones, los daños que generan las túnicas y finalmente el tema estético, la posición de la agrupación de cofradías es inequívoca. No estamos a favor. A partir de ahí, pues como decía del programa, hasta ahí puedo leer, porque al final nosotros podemos llegar, hasta donde podemos llegar, a manifestar nuestro desacuerdo, pero tampoco tenemos ninguna posibilidad de presionar más allá, ¿no? Pues yo entiendo que han hablado con los responsables del ayuntamiento y se lo han dicho, ¿no? Sí. Entiendo, ¿no? En repetidas ocasiones. Bueno, claro, el problema de la conciliación, claro, que luego el ayuntamiento dice que para limpiar las calles, pues claro, tienen que echar ese líquido para que sea más sencillo, ¿no? Luego recuperar un poco también la normalidad, ¿no? Sí, yo no, a mí no me gusta nunca, es decir, no soy técnico en el tema, lo mismo que entiendo que sería una presunción por la parte nuestra meternos en algo que no controlamos. El ayuntamiento pues da su argumento o sus argumentaciones. Uno piensa que probablemente una ciudad como Málaga, con lo que mueve, con lo que se mueve, pues debía tener capacidad técnica y económica para asumir la limpieza, pero verás tú, es una opinión que no está basada en ningún criterio de conocimiento profundo del asunto. Y entonces no me gusta ser en este aspecto tampoco muy reiterativo ni provocador. Pues la hostelería. Sí. A ver, que también tenemos ahí que siempre que si quito las mesas, que si pongo las mesas, que si pasa, que si no pasa, eso este año, ¿cómo lo llevamos? Bueno, bien, todo en general las relaciones con la hostelería, bueno, básicamente a través de las asociaciones, con MAOS, la receptividad por parte de la institución MAOS, como la institución de agrupación, es magnífica. Después, detrás de cada cosa hay personas, y puede haber personas que efectivamente pues sean como más coherentes con aquello que se comenta y otras que vayan más por libre. Al final la noticia es el que no lo hace, que son los menos, pero en general bien. Bueno, Joaquín, José María, no sé si tenéis alguna duda respecto a la Semana Santa de este año. ¿Qué queréis preguntarle al presidente de la agrupación de cofradías? Pocas dudas ha dejado en el tintero, desde luego. La única, la que no podemos saber, ¿no? Si lloverá o no lloverá, que como siempre de alguna manera o llueve o amenaza de lluvia, sean cuando sea la celebración de la Semana Santa. Sí, pero bueno, pues hay años que estamos muy tranquilos, ¿no? Pero este año, desde luego, se presenta con inestabilidad, ¿no? Porque las previsiones son que podría llover, además podría llover más de un día, así que vamos a tener que estar pendientes hasta el último minuto. Novedades. ¿Tenemos novedades esta Semana Santa o vamos a estar...? Bueno, sí, novedades siempre hay, porque realmente se sigue mejorando todo lo que es la infraestructura de montaje, las tribunas del molinarario. Probablemente para el usuario llega, se sienta, pues, pero detrás hay muchas más cosas. Hay que tener en cuenta que el montaje que se hace en Semana Santa en Málaga no hay nada que sea estándar, sino todo está hecho, es profeso para los espacios urbanísticos en el que ponemos nuestra silla y nuestras tribunas. Entonces, hay modificaciones en la tribuna del molinarario, probablemente el usuario no las valorará o no las valorará, no las apreciará, pero están ahí. Después se ha hecho también un intento por escuchar tanto del mundo cofrade como desde fuera, que la tribuna principal pues tenga menor volumen, tenga un menor impacto visual, esté más integrada dentro de lo que es la plaza, y en ese tema pues también, pero como digo, es una tribuna que también está hecha, es profeso para el sitio en el que está.
Pues José Carlos Garín, presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido un placer tenerle aquí. Esperemos que el tiempo respete y podamos tener una Semana Santa estupenda. Amén. Nosotros, hablando de Semana Santa, queríamos hoy también hablarles de empleo, porque si hay un periodo del año en el que se generan más puestos de trabajo, es sin duda la Semana Santa. Para contarles todos los detalles hemos invitado a Andreu Cruañas, que es el presidente de Asempleo, que es una de las empresas de trabajo temporal que tenemos aquí en el país y que trabaja también en Málaga. Bienvenido, Andreu, buenas tardes. Buenas tardes. En realidad debo precisar que soy el presidente de la patronal y que por lo tanto las represento a todas, ¿no? Para no hacer un banner de ninguna. Ah, vale, perfecto. Pues aclarado queda. ¿Qué perspectivas tienen para esta Semana Santa? Tenemos unas buenas perspectivas. También es verdad que jugamos con ventaja porque la contratación para la campaña de Semana Santa, como se pueden imaginar, empieza varias semanas antes, no tan solo porque las personas deben estar contratadas antes del Domingo de Ramos o del Viernes de Dolores, sino porque hay actividades como pueden ser la logística, el comercio, las actividades de contratación, de paquetes turísticos, etcétera, que se anticipan, ¿no? Y que obedecen además a necesidades estacionales, puntuales, exclusivas de la Semana Santa. Por lo tanto, las perspectivas que tenemos, hay que diferenciar entre el conjunto de la contratación temporal y el que hacemos las agencias de empleo, las empresas de trabajo temporal. En concreto, para Málaga tenemos una contratación de 6.000 contrataciones adicionales a lo que viene siendo habitual habitualmente durante el año, y esto supone cerca de un 7% más de lo que hemos hecho el año pasado, por ejemplo. Bueno, pues un 7% más es una cifra muy buena, ¿no?, respecto a las contrataciones. ¿Qué sectores son los que demandan más trabajo de cara a esta temporada de Semana Santa? Hay unos que parece que son los más lógicos, como pueden ser los ligados a la hostelería, evidentemente, y al turismo, los camareros y camareras de barra, de terraza, también el personal de cocina, pero hay otros, o por ejemplo recepcionistas, refuerzos en recepcionistas de hotel, pero luego está todo un back office, si se me permite la expresión, de las personas ligadas a toda la logística, la preparación de pedidos, el refuerzo en el comercio, porque el comercio amplía sus horas también, y el transporte. Por lo tanto, todo esto son los que conforman este impulso, que además después tenemos la suerte, sobre todo cuando la Semana Santa cae tan tarde, por decirlo de alguna forma, ¿sí? No lo digo con imprecisión porque no sea cofrade, porque aunque no soy cofrade de Málaga, ya lo siento si esto despierta en alguna resquemor en el señor Garín, soy cofrade de Sevilla, a pesar de mi acento, y por lo tanto sé de lo que hablo, ¿no? Pero me refiero que todo esto, bueno, es un mundo que arranca ahora, pero que después tiene una buena continuidad en la proximidad de la precampaña de verano. De hecho, la campaña, digamos, del turismo, y en el caso de Málaga ustedes tienen la suerte de poder tener tanto el turismo cultural, religioso, que lleva aparejada gastronomía, como el turismo, digamos, de sol. Sí. Y por lo tanto, esto es un privilegio. Sí, que prácticamente vamos a enganchar la Semana Santa con ya la temporada de verano, de preverano, ¿no?, podríamos decir. Sí. Yo quería preguntarle, porque es verdad que cada vez que hablamos, por ejemplo, con el sector hotelero también, y sobre todo con el sector hostelero, nos cuentan los problemas que tienen a la hora de encontrar profesionales para cubrir las plazas. ¿Se quedan vacantes sin cubrir? Sí, se quedan muchas vacantes sin cubrir. Tenemos un dato cierto ya del verano pasado,
del verano de 2024, en el que el litoral español, sin incluir el litoral mediterráneo español, es decir, sin incluir las Islas Baleares, generó una oferta de 150.000 puestos ligados a la hostelería, y en cambio se llegaron a cubrir apenas 100.000. Iba a decir que es un drama, pero es que realmente es un drama, porque nuestro país, el conjunto de España, es un país vinculado, por un lado, sobre todo a los servicios ligados claramente al turismo, tanto de invierno como, sobre todo, lógico, de verano, pero también a otros servicios, a otras actividades estacionales, como pueden ser la agricultura u otro tipo de servicios, ¿no? Y además con la tipología de que en España la estructura no es como en Alemania, en el que hay un componente industrial más alto y además un componente de pymes más pequeño que el de España. Por lo tanto, tenemos en España 3 factores, o 2 por lo menos fuertes. Uno es la orientación al servicio, a un servicio estacional en buena parte, y además a una presencia de pymes muy potente, y esto hace que el acceder a capital humano sea difícil y plantea un verdadero desafío para el desarrollo del modelo. Joaquín, José María, ¿por qué creéis vosotros que se quedan plazas sin cubrir? Bueno, pues porque quizá las empresas piensan sobre todo en sí mismas cuando dan a esas plazas al mercado, y no hacen un estudio previo de qué personal hay disponible, ¿no? Y porque quizá el turismo en los últimos años ha ido creciendo muchísimo y no damos abasto, ¿no? Tampoco son empleos muy, digamos, muy apetecibles en el sentido de su temporalidad, del nivel de cobranza, tampoco es altísimo, en fin, hay que entender que el mercado no puede ser chicle del todo. Andreu, ¿son estas algunas de las razones por las que creen que no hay suficientes profesionales para cubrir todas esas plazas? Sí, es posible. Sin duda, detrás de esto está el cambio del modelo. Es decir, el modelo turístico tiene que evolucionar hacia un modelo más cualitativo en el que se ofrezcan servicios de mayor calidad, es verdad que a un mayor precio, y esto permitirá atraer y retener profesionales más cualificados y mejor remunerados. No perdamos de vista de que también en la hostelería, no solamente en las profesiones altamente cualificadas, también en la hostelería hay fuga de talento. Hay profesionales de la hostelería, de la cocina y de la barra o de las mesas que están en países, en otros destinos turísticos que compiten con el español. Entonces, hay que empezar por abajo, hay que empezar por la orientación profesional, hay que empezar, como muy bien se decía ahora, por tener en cuenta las posibilidades del mercado, claro, pero también el sector tiene que ir evolucionando. Al final nos hemos quedado a lo mejor un poco atrás, José María. Bueno, es que siempre vamos por detrás, pero es que eso es lógico. En alguna ocasión hemos hecho un comentario parecido en relación a mi campo, a la norma, que siempre la norma va por detrás de la necesidad. Pero esto no es distinto. Existe una mayor demanda de profesionales y la oferta ha crecido de una manera muchísimo más contenida. Si a eso sumas que efectivamente esa temporalidad, si estás diciendo que oye, necesitas aumentar un 20% o un 30% tu personal, pero va a ser para 2 semanas. Claro. Sí, claro, a lo mejor no te interesa. Claro, a ti no como trabajador mundo, dices, bueno, para 2 semanas... Claro, pues, no todo el mundo espero. Está disponible para 2 semanas en la medida, y es cierto que el modelo está cambiando, ha cambiado hace ya bastante tiempo. El incremento de esta visita turística, el incremento de la constancia y de la ampliación, hace años, hace 20 años... Bueno, ahora la temporalidad en Málaga es que no existe. Se ha reducido a lo mínimo. ¿no? Es que no existe temporalidad. Hay temporada alta y temporada muy alta. Estacionalidad, queréis decir, ¿no? O la estacionalidad, ya se ha acabado con ella, que era el gran sueño. Hace 20 años tú sabías que a partir de mayo, junio sobre todo, hasta finales de agosto, claro, todo se llenaba. Es que ahora está lleno siempre.
que eso es maravilloso. Eso es maravilloso, pero claro... Claro, pero tenemos por delante unos retos a los que tenemos que hacer frente como también, siempre, claro. Como siempre existe una parte positiva y negativa, la parte negativa para este sector es que necesita una serie de personal que no tiene. La parte positiva es que tienen mucho más clientes, venden mucho más y hay mucha más gente trabajando. Esa es la parte positiva. Siempre hay un yin y un yang, o hay siempre la parte negativa de todo esto. Y estoy seguro que en la medida en que se vaya profesionalizando más el sector, es cierto que cuando tú vas a un establecimiento y ves a trabajadores que vienen formados, no tiene nada que ver. Pero como en todos los sectores, en todas las profesiones, en la medida en que ves esa diferencia, el trabajo en general, el servicio en general, todo funciona de otra manera. Andreu Cruañas, que es el presidente de la patronal de las empresas de trabajo temporal Asempleo, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias a ustedes, que el tiempo les acompañe además también. Ay, sí, ojalá, gracias. Pendientes del tiempo para la Semana Santa hablaremos, por supuesto, pero bueno, lo vamos a dejar para el jueves, que está muy cerquita, mucho más cerquita de la Semana Santa, para que la Agencia Estatal de Meteorología nos dé la previsión. Mañana queremos hablar con los hoteleros y siempre nos dicen que no hablemos de tiempo, que deja de venir. Claro, dicen que si decimos que hace mal tiempo, pues deja de venir. No ves al diablo. Claro, entonces hay que esperar hasta final de semana. Que nos vamos a ir a la Capilla del Puerto, que les decía yo que hoy está allí nuestra compañera Rocío Carrascal para contarnos todos los detalles sobre esos trabajos de recuperación que se están llevando en ese espacio que está justamente pues, en mitad del Muelle 1. Hola de nuevo, Rocío. Hola de nuevo, Paula. Pues mira, vamos a aprovechar que estamos en este entorno para hacer un poquito de historia. Vamos a explicar a la gente que aquí, en el muelle de Levante, en su día, lo que había en el siglo XVI era un pequeño oratorio dedicado a Nuestra Señora del Puerto Salvo. ¿Qué pasó después? Que en el siglo XVII se hizo ya este edificio, pero no estaba aquí situado, estaba un poco más atrás y dedicado a Nuestra Señora de la Concepción. Ya en el siglo XX su culto pasó a dedicarse a la Virgen del Carmen y se trasladó piedra a piedra hasta esta ubicación actual. ¿Qué ha pasado? Pues que ha estado muchísimo tiempo cerrada y todos los motivos y lo que va a ocurrir con esto pues lo vamos a averiguar de la mano de Francisco Martín, responsable de infraestructura de la Autoridad Portuaria, que está aquí con nosotros. Muy buenos días, Francisco. ¿Qué tal? Buenos días, Rocío. Encantado. Bueno, ¿cómo ha surgido la idea de llevar a cabo esta rehabilitación? Pues bueno, en principio, con motivo del 150 aniversario de la Autoridad Portuaria, se proyectaron varias actuaciones y una de ellas pues, fue la rehabilitación de este edificio, que bueno, teníamos muchas ganas, pero no teníamos claro realmente qué es lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Sí, porque hasta ahora el edificio había estado cerrado durante mucho tiempo, un edificio protegido, con protección arquitectónica y muy bonito, pero ¿por qué estaba cerrado? Pues bueno, en su día tuvo su uso cuando el Paso de la Farola antiguamente llevaba una zona de jardines, fue una zona de almacenamiento para los propios operarios de jardinería. Una vez que se demolió todo lo que fue la zona del Paso de la Farola y se hizo el actual Muelle 1, pues ya quedó completamente en desuso y se clausuró, se cerró hasta ver qué se iba a hacer con él. Ahora sí que se ha decidido qué se va a hacer con él. Por fin, ¿cuál es el objetivo de esta rehabilitación? Pues en principio la intención es de poner en valor el edificio. El edificio se ha redactado un proyecto que ha tenido que ser aprobado por el Ministerio de Cultura y principalmente la actuación en el edificio, lo que se va a hacer es actuar sobre las dos plantas. El edificio se divide en dos plantas perfectamente diferenciadas, una que tiene acceso por el Paso de la Farola y otra que tiene acceso por aquí, por el Muelle 1. Ambas plantas tienen 60 metros cuadrados de superficie y en su conjunto se va a actuar sobre unos 112 metros cuadrados construidos. La parte de arriba, la intención es que sea destinada a una sala una sala cultural pequeñita, porque son 60 metros como te comentaba, y la parte de abajo se va a dedicar al culto. Bueno, hay un autor de Málaga que es Juan Vega, que nos está haciendo una maravillosa Virgen del Carmen, que nuestra intención es que vaya ubicada en esa zona. ¿Vale? ¿Qué tamaño va a tener esta Virgen? ¿Va a ser una Virgen pequeñita o de tamaño...? Va a ser una Virgen con un cierto porte. No te quiero aventurar el tamaño final para que cuando la veáis os lleváis la sorpresa, ¿no? Que todos queremos que llevéis. Nuestra intención es que, bueno, que sea una Virgen que se vea bien y va a ser muy bonita, eso sí os lo puedo asegurar. Y además la intención también, como nos comentabas, es que permanezca abierta en cierto modo para que la gente pues sí que pueda acercarse a visitarla y a orar.
Efectivamente, la intención es que, si no abierta completamente para que la gente pueda acceder dentro a lo que es el habitáculo, sí tenemos previsto poner algún elemento que estamos ahora valorando, que puede ser cristal o algo así, que nos permita, que a la gente que va paseando por aquí le permita ver la imagen internamente junto con su iluminación, pero que no esté en contacto directo, pues para evitar, ya sabéis, temas de vandalismo, que puedan tirar latas, que puedan ensuciarte un poco el tema, pero que sí sea visible completamente por cualquier ciudadano que quiera pasarse por aquí, ¿vale? Es un edificio protegido, como decíamos. Es difícil actuar, hacer esta rehabilitación, intentando, bueno, pues, hacer el menor daño posible a la estructura. Sí, es muy difícil. Son muchas las limitaciones que te ponen desde el propio Ministerio de Cultura, como te comentaba antes. Por otro lado, bastante lógicas, porque son edificios, en este caso, una piedra arenisca, una piedra que es relativamente blanda, muy expuesta a toda la contaminación ambiental. Nos hemos encontrado con líquenes, con fisuras, con tal. Entonces, todo esto hay que tratarlo con muchísimo cuidado, con elementos, prácticamente muchísimo trabajo de mano, ¿no? Mano de obra, casi todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a durar estas obras de rehabilitación, más o menos? En principio tenemos previsto unos 3 meses, ¿vale? Así que esperemos que todo vaya bien y que realmente no nos pasemos de esa fecha. O sea, que ya para este verano seguro que está funcionando. Sí, seguro. El presupuesto para esta obra, ¿dónde ha salido? El presupuesto ha sido financiado directamente por la Autoridad Portuaria de Málaga. ¿Vale? Una vez que la capilla ya se abra al culto, ¿se plantea la posibilidad incluso de que pueda haber aquí bodas, por ejemplo? Yo no podría adelantarte eso, que no tengo ni idea, pero creo que no. Por dimensiones, por la ubicación donde está el sitio, lo veo un poco complicado. La parte de arriba, la parte dedicada a la zona cultural, que va a coger exposiciones, en principio, pues no sé si tendrán esa prioridad los artistas malagueños. Hombre, en principio supongo que sí, que se intentará que cualquier artista malagueño que tenga algo que enseñar, que tenga la posibilidad de poder acceder a ella, pero no habrá limitaciones, ¿vale? No habrá limitaciones. Pues muy bien, Francisco, muchísimas gracias por habernos explicado un poco más cómo va a ser esta rehabilitación, cómo va a quedar finalmente. Y nosotros nada, en 3 meses como mucho, pues ya podremos disfrutar de esta capilla totalmente, como decimos, rehabilitada. Un espacio muy bonito además, que seguro que va a traer un atractivo nuevo a toda esta zona del puerto. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Carrascal y a Lorena Aragón, que es la cámara que va con ella, por mostrarnos y por contarnos los detalles de esta reforma, de esta recuperación de la capilla del puerto. Nosotros vamos a hablar del tema, yo iba a decir del tema de la semana, pero yo creo que no sé si va a ser del tema de las semanas y de los próximos meses, los aranceles de Trump. Estábamos aquí un poco hablando porque la bolsa ha amanecido pues, de nuevo con pérdidas, ya son 3 días seguidos de pérdidas y a ver dónde llegamos con los aranceles. Si se mantiene, a la recesión en Estados Unidos y en consecuencia a todo el mundo. Pero yo nos va a arrastrar al final, a todo el mundo. Esta mañana escuchaba algo. ¿Cómo es la frase? Si Estados Unidos tose, el resto se coge un catarro, nos resfriamos. La probabilidad de que nos afecte a absolutamente todo el mundo es del 100%. Y la probabilidad, para mí, un hecho de que Trump se desdiga y cambie, porque Trump es una persona que no le importa virar. A cualquier otro político... Porque él está, a su manera, a lo bestia, negociando. Sí. Él cree que esto forma parte también de una posible negociación. Claro, no es político. Te compro tu casa por €1 y además eres un impresentable. Eso es como él empieza a negociar. Y lo sorprendente es que al final tú pedías 2 millones de euros por la casa, pero te la compra por 1 millón. Y como tú pedías más de la cuenta, y él estaba exagerando, haciendo una posturita cuando te ofrecía €1. Trump es un empresario, no es un político, y funciona y gestiona el país como una empresa. Y es cierto. Hay políticos que cuando se equivocan se mantienen. Y Trump, cuando evidencia que ha hecho iba a decir otra cosa, que se ha equivocado, vira, cambia radicalmente. Y es una persona que además no le importa, porque es un empresario y está negociando. Y yo francamente pienso que sí, establecerá aranceles, pero no en la medida en la que está que va a dar marcha atrás. O sea, que es un poco... Por 2 cuestiones. Una, los expertos dicen que su asesor es un inepto, lo que significa que llega un momento en el que tú puedes fingir lo que no eres hasta un momento en el que ya no es más, o sea, ya es una evidencia. Y probablemente evidenciará que se ha equivocado porque ha establecido una medida muy radical, que es la arancelaria, pero cuando vea que todo el mundo le va a hacer una OPA y que todo el mundo le va a decir, pues ahora que tú compras y vendes en todas partes también, pues ahora vas a pagar tú también un 25, un 50, lo que haga falta.
probablemente se arrepienta y probablemente vire por el cambio mental y porque además no tiene quizá la persona más indicada cerca. A ver lo que va a aguantar. La diplomacia, desde luego, no es su fuerte. No, la diplomacia no. De hecho, es un asunto muy complejo, porque él se queja, Trump se queja de que en Europa tenemos aranceles puestos a sus productos. Y nosotros decimos, ¿nosotros? Bueno, él no entiende el IVA. La verdad es que ahora que no soy nadie, yo tampoco. Que nos cueste un 21% cada paso que yo doy, después de haber pagado impuestos por otras causas, ¿qué nos vas a contar? Tampoco tiene demasiado sentido. ¿Qué nos vas a contar? Estas burradas, este entrar como un elefante en una cacharrería, es una oportunidad también para que nos repensemos algunas cosas. Por ejemplo, ese IVA tan recargado que tenemos por todas partes, ¿no? Y para ver si somos competitivos. Pero no hay que olvidar que el comercio es el gran gesto de civilización de la humanidad. Que la civilización llega por el comercio. Que aunque yo odio a la tribu de al lado y los quiero matar a todos, resulta que la tribu de al lado trabaja una serie de productos que yo no tengo y desea esos productos, y ellos desean productos que yo tengo, y puedo o ir allí y matarlos a todos y llevarme el producto, o garantizarme que sigan vivos y sigan fabricando el producto y yo intercambiar. Y mi economía se mejora y la suya también. Oye, ¿qué os ha parecido la campaña del gobierno? No sé si la habéis visto, en la que defiende un poco nuestros intereses y nos llama a comprar lo nuestro, claro, y a consumir lo nuestro. No la he visto, pero vamos, miedo me da. Es que esto como o sea, proteccionismo, a comprar lo nuestro. Sí, pero sí, eso está fantástico. El problema es que en el mundo de la globalización, nosotros ya estamos muertos. Es decir, ya no puedes cambiar. Tú no puedes cambiar el modelo diciendo ahora, es que es distinto, eso ya está hecho. Pero ese mundo de globalización, o sea, de ese mundo de globalización también forma parte de Estados Unidos. Es decir, claro, eso es lo que yo veo, que tú no te puedes aislar al final, ¿no? Estamos en un punto en el que nosotros, los países civilizados o del primer mundo, todos formamos parte de lo mismo. El que esté en otro lado, que no compra o que no vende, es otra cosa. Formará parte de otro mundo. A ellos no les afecta, será como una isla. Pero todos los que formamos parte de esta globalización, todos estamos afectados, y de eso no vamos a salir. Es compra lo tuyo, defiende lo nuestro. Claro, la historia es que serán los nuestros... Eso sí me parece maravilloso, ¿eh? No, perfecto. Pero Europa, yo soy de ¿no? Porque... Yo compro en tienda pequeña, yo no compro por internet... Eso sí, pero eso yo creo que lo hace... compras en Amazon y compras en Alibaba y la madre que te yo voy a comprar a un señor y le pago. Vamos a incorporar a toda esta conversación, porque ya saben que la llamada guerra comercial de América puede tener también su efecto, ojo, en los consumidores, con una subida generalizada de los precios que se notaría, pues ya se pueden imaginar, en los bolsillos de todos nosotros. Así lo advierte la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. María Lafuente, su delegada en Málaga, responsable de consumo además del Colegio de Abogados. Bienvenida, María, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué lectura hace la OCU de esta imposición de aranceles? Bueno, pues a nosotros nos parece que esta guerra arancelaria va a repercutir en el bolsillo de los consumidores, indudablemente, en una subida de precios. En un principio, por lo pronto, de los productos importados de Estados Unidos va a haber una subida, como ya hubo un arancel del 25% para el whisky, ha habido para los vaqueros, para las motocicletas, pero creemos también que va a afectar no solo a la subida de precio en general, porque bien falten componentes, sino también creemos que va a haber una menor variedad en los productos. Es decir, el consumidor va a tener menos posibilidad de elegir, porque muchos fabricantes, muchos productores, pues decidan retirar ese producto del mercado porque deja de ser rentable. Por ejemplo, sobre todo esto se va a ver afectado en la tecnología, en la moda y en la alimentación. Y por supuesto creemos también que va a haber o que se nos pueden repetir situaciones como la que ya vivimos en la pandemia, ¿no? Retrasos en la entrega de productos o una escasez temporal, pues porque bien no llegan los microchips, las baterías y eso retrasa la entrega de coches, electrodomésticos, móviles, o incluso puede hacer que se eleven los precios por ese retraso, por esa escasez. Yo se me ocurre, o sea, lo asocio mucho, por ejemplo, con el ámbito tecnológico, pero el ámbito de la alimentación, ¿realmente dependemos tanto de Estados Unidos? Me planteo yo.
Bueno, puede haber un incremento en los costes de producción en el sector agrícola, en el sector industrial, y que sin duda se va a trasladar a la cesta de la compra, va a repercutir en la cesta de la compra, una cesta de la compra que vemos que se incrementa en los últimos 3 años, se ha incrementado ya más del 30%, y que tenemos estudios en los que nos dice que casi ya la mitad de la población, casi el 50%, le cuesta comprar pescado. El pescado pasa a ser un artículo de lujo en la cesta de la compra. Eso es una realidad, ¿eh? La cesta de la compra está que prácticamente no se puede comprar, y lo que antes comprabas por 30 ahora te cuesta 60 directamente, y no has comprado nada. ¿A qué productos creéis vosotros que puede afectar directamente esta guerra arancelaria que ha puesto en marcha Estados Unidos, sobre todo a nivel de consumidor? Bueno, yo creo que el consumidor español le afectará muy parcialmente. Yo creo que porque el tema nosotros arancelario... tenemos un sector agroalimentario muy fuerte, ¿no? Yo creo que tenemos un sector bastante, en fin, que se autoabastece, y más que tenemos un mercado europeo, ¿no? Donde disponemos de cuestiones que no fabricamos, que no producimos, pero que las producen los países que son miembros de la Unión Europea. Y nosotros especialmente somos muy fuertes en el mercado de la alimentación, ¿no? No sé, yo creo que lo que más puede notarse de los aranceles es, por ejemplo, pues en nuestras industrias, que exportamos a Estados Unidos productos como los coches o alguna otra. Claro, sobre todo las exportaciones, ¿no? Exactamente, la exportación se va a ver muy agravada en un principio. Pero yo creo que todo luego vuelve a su sitio. Primero, que el mundo se puede acostumbrar a los aranceles, que parece que nadie lo piensa. No se acostumbra a los aranceles. Y segundo, como dice José María, yo también estoy persuadido de que más tarde o más temprano él va a plantear una transaccional como mínimo, si no incluso se allana completamente a las pretensiones europeas, ¿no? ¿Sabes una cosa? Ya no solamente por la campaña que hayan hecho y que me parece muy interesante. Yo es que soy pro producto español. Bueno, yo siempre digo Málaga, Andalucía, España, y así vamos hacia afuera, pero... Pues yo soy así. Es cierto que no todo el mundo, a lo mejor, yo soy de los que no compran por internet, compran a la tienda, prefiero beber vino español a otro tipo de productos, pero... En esos vinos es que además teniendo los vinos que tenemos, José María, sería un pecado, vaya. Por eso exportamos. Pero probablemente, muchas veces cuando uno, dentro de esta negociación, amenaza, luego no recupera. Es decir, que probablemente si tú vendías o ingresabas 10, después de esta amenaza y de la reacción mundial, vas a vender 8 o vas a vender 7. Porque la gente ya te va a castigar. Te refieres al producto de Estados Unidos, yo estoy absolutamente convencido aquí, ¿no? de que esta medida al final le va a costar. Primero, porque va a tener que echar atrás, o sea, va a tener que desandar lo andado. Y segundo, porque a nivel mundial va a haber una reacción. Y Europa va a reaccionar. Estoy absolutamente convencido que Europa, después de esta medida, por mucho que Trump se eche atrás, va a adoptar medidas como para no estar tan sumamente condicionado al mercado norteamericano. Eso, en lo militar y en lo comercial, esos son los dos gestos o los dos mensajes que él nos ha enviado. Y, lógicamente, vamos a tomar medidas. Pero yo quisiera hacer referencia a la oferta de Elon Musk, de la que antes de estar en antena hablábamos algo, esa referencia que ha hecho Elon Musk a que abramos el mercado y creemos una especie de mercado común estadounidense-europeo. Es curioso, ¿no? Porque después de decir que la Unión Europea se creó para fastidiar a los Estados Unidos, o después de, en fin, de querer romper con ella, al final lo que quiere es participar de nuestro mercado único. Igual que el Reino Unido, que se fue hace muchos meses, que está enviando mensajes porque quiere participar, para que la OCU también se ocupe de esos productos británicos cuando estén aquí en igualdad con ese mercado único, aunque no pertenezcan a la Unión Europea, ¿no? Y parece que Elon Musk, uno de los mensajes que envía, que bueno, que está muy, digamos, muy en estado embrionario, pero es precisamente participar. No será tan mala la fórmula de la Unión Europea cuando... No, pero a ver, el comentario que hizo Trump, a ver, el norteamericano, el estadounidense, espero que esto no me juegue una mala pasada, tiende a una cierta incultura mundial. Sí, sí. No es gente culta, es gente que sabe... Aprovechamos para aclarar que España no está junto a México en el mapa. Lo digo por si algún americano está viendo, está bien que lo vea. Nos quejamos mucho, pero en España existe una cultura internacional y mundial muchísimo más avanzada que en Estados Unidos, aunque ellos sean muy especialistas en muchas cosas. Bueno, y tenemos muchas cosas buenas también, ¿eh? Sí, claro. Estados Unidos, el presidente no tiene ni idea ni de dónde están los países ni de muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Que
ante cualquier conferencia, ante cualquier exposición pública de una temática, tiene a una persona que le asesora y le cuenta 4 cosas. Y esos son los tips que reproduce. Y de hecho lleva muy poco tiempo y ya el otro día, hablando de Zelensky, decía, pero yo he dicho eso. Es decir, ni siquiera sabe lo que dice porque no tiene conciencia. No tiene conocimiento y no sabe exactamente ni siquiera lo que está diciendo. Y eso le lleva a hacer manifestaciones como la que hizo en relación a Europa y demás. Si todo norteamericano quiere viajar a Europa, si el sueño norteamericano, aparte de hacerse rico, es visitar Europa. Eso sea toda la vida. Y si no, es una mira realidad, todas las películas desde los años 80 para acá. María, yo te quería preguntar, no sé si la OCU ha hecho un cálculo de cuánto podrían subir los productos y cuándo podría notarse ya ese producto, ese incremento en ese caso del producto. Por ahora no es un asunto demasiado reciente y candente como para tener... Es verdad que tenemos monitorizados los productos, los que normalmente sacamos en nuestras encuestas y en nuestros informes, pero todavía no. Pero lo que esperamos es que esto nos sirva, por así decirlo, que a río revuelto, ¿no? Que se aproveche la situación y las circunstancias para que sigan subiendo los precios. Pues María Lafuente, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Oye, que con esto de los aranceles hemos salido a la calle para preguntarle a los malagueños. Vamos a escuchar a los malagueños y seguimos hablando de Trump y de sus aranceles. Hombre, imagino que sí nos vamos a ver afectados, pero yo soy una persona que no tengo ni formación económica ni política y que poco te puedo decir sobre el tema. Seguro, vamos, yo creo que sí, porque todas estas cosas al final tienen impacto, ya sea directo o indirecto, porque hay quien se aprovecha, pero seguro que sí tendrá impacto. No tengo ni idea de ese tema, la verdad. Ya se está viendo el efecto, al final los mercados están cayendo de manera vertiginosa y al final pues eso indirectamente va a afectar también el día a día de, al final, los que pagamos todo eso somos los ciudadanos. Las compras, por supuesto, salieron el otro día noticias de cómo las compras que hacemos todo el mundo en los iPhones, cómo podían llegarse a incrementar casi en un 45%, pues al final ya todo con la globalización, tanto para lo bueno como para lo malo, ya no es que todo se haga en Estados Unidos, es que una cosa se hace en China, otra en Estados Unidos, otra... Entonces, tecnología, ropa, comida... Sí, lo están haciendo como Estados Unidos por su país para que ellos generen su propia riqueza, que también está bien, pero que yo sí creo que sí nos van a afectar. Bueno, de momento lo que tenemos es el hundimiento de las bolsas. La crisis global en los mercados se recrudece, el IBEX sufre caídas en todas sus empresas. Las bolsas asiáticas se han desplomado este lunes, anticipando una jornada crítica también para las europeas. Así que... Esta es una cuestión... todo este pensamiento, el pensamiento que digamos que hemos arrastrado y la opinión pública, son pensamientos de microeconomía. La microeconomía no es lo que... o sea, el que te aumenten el precio del iPhone o el precio de un producto no te va a llevar a ninguna situación catastrófica. La que sí te va a llevar a una situación catastrófica es la macroeconomía. Es decir, este hundimiento de las bolsas, la recesión, eso sí, porque eso termina afectando a lo que no te espera ni tenías en previsión, a la subida del tipo de interés, a un sinfín de cosas, a la subida, al que no puedas pagar hipotecas y vuelven a subirte y vuelves a endeudarte, vuelves a asfixiarte. Eso es el problema real. Si no te compras un iPhone, pues te compras otro producto. Claro, si eso no es lo de menos al final, ¿no? Americano, te compras el escocés o te bebes vino. Pero la Harley Davidson, que tampoco. Exactamente, pero te vas a un problema macroeconómico, que es lo que realmente nos puede fastidiar. Pero claro, cuando preguntas por los aranceles, yo creo que hay mucha gente que se confunde un poco. Parece que los aranceles lo que van a hacer es que la Harley Davidson suba o sube el iPhone. Bueno, que suba el iPhone o la Harley Davidson depende de Europa. Los aranceles son a nuestros productos, a los productos que son estadounidenses. Claro. Y ahora nosotros Europa saber cómo compensamos claro, esa medida, cómo, digamos, tomamos una especie de represalia. Si al final esos frikis de los iPhone que necesitan comprarse el iPhone 16 urgentemente, y perdón por la publicidad, pues se encuentran que es mucho más caro, que no olviden que es porque nosotros mismos hemos puesto un arancel a ese producto americano.
O sea que no está poniéndole Trump una subida a sus productos, sino a los nuestros. Y eso es lo que va a afectar realmente a la empresa, Claro, por ejemplo, a las empresas del sector olivarero, por ejemplo, las empresas cárnicas, y habrá que ir viendo, Claro, si el problema es que vamos a tener menos dinero en España. Hay que buscar mercados alternativos, que decían, Claro. ¿no? Las empresas al final. Hay que hacer mención también de un asunto. Viendo el mundo, siempre hemos comprobado que cuando un país tiene un déficit comercial con otro, en el sentido de que tiene pues una diferencia, compra mucho más que vende, siempre ha habido una especie de consenso entre las autoridades de ambos países, o de ambos mundos, o de ambos mercados, para equilibrar eso, porque eso es bueno para todos. Es decir, que ese American First, ese América primero, y que yo voy a crear mis propios productos, y el que quiera algo que se venga aquí a fabricar, y en el mundo no existe nada más que los americanos, es un profundo error. América es grande, muy grande. No es Marte, como se ha llegado a creer quizá Trump, pero es bastante grande y bastante importante, pero con nosotros, con el resto del mundo, no sin nosotros. O sea que no es que no estemos, sí estamos, y somos importantes también. Bueno, mucha incertidumbre, que habrá que ir poquito a poco viendo cuáles son las consecuencias. Les cuento ahora que la semana pasada el Gobierno aprobaba la medida que nos permitirá tener el DNI en el teléfono móvil. Sí, nuestro DNI en el teléfono móvil. Pero ojo, porque la Policía Nacional ya ha detectado la presencia de aplicaciones que no son las auténticas y que no debemos usar para descargarnos el DNI en el teléfono móvil. Para que nos explique qué aplicación descargar y cuáles son los pasos que debemos seguir, saludamos a esta hora a Manuel Rosa, que es inspector jefe de documentación. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿qué tenemos que hacer para conseguir tener nuestro DNI en el teléfono móvil? Bueno, en primer lugar, podemos hacerlo de tres formas. La más directa, la más fácil para el ciudadano, es desde su propia casa. Si bien tienen que tener un requisito imprescindible, que es el lector. Tienen que tener un lector de DNIs, mediante el cual se meten en la página web de la policía. Dentro de la página web nuestra de la policía hay un apartado que es Mi DNI. Especifico lo de Mi DNI porque hay, como bien ha dicho usted, hay varias páginas ya que son fraudulentas. La nuestra es la única página oficial y se caracteriza porque van a ver que pone DNI y tiene la bandera de España y la bandera de la Unión Europea. Entonces, si tienen el lector, lo pueden hacer directamente desde casa. Ahora, si no pueden o no tengan posibilidad de hacerlo desde casa, tienen la posibilidad de hacerlo bien cuando renueven el DNI aquí en comisaría, en cualquier punto de documentación de la Policía Nacional, o bien en los puestos de actualización de DNI que hemos puesto en diferentes, está puesto en todas las comisarías y también en diferentes ayuntamientos que lo acabamos de inaugurar hace aproximadamente 15 días, en concreto en esta primera fase, en 8 pueblos de Málaga. Perfecto. Una vez que primero tienen que registrarse, hacen un registro previo, que es muy fácil, que lo van a ver cómo tienen que hacerlo y le van siguiendo los pasos que le indica en la página web. A continuación le van a pedir una confirmación a través del DNI, porque ese DNI va a tener que estar vinculado obligatoriamente a un teléfono móvil, que ese teléfono móvil va a ser el de la persona que va a utilizar el DNI. Una vez que lo tienen ya vinculado, ya les va a aparecer, se descargan mediante una de las app, o bien de Android o bien de iOS, de la que hemos estado anteriormente hablando con los contertulios con ustedes, del teléfono famoso, ya pueden bajarse esa aplicación y a continuación ya solamente lo pueden utilizar de tres formas diferentes. O bien para un primer proceso, una primera opción que sería la que le va a salir de inmediato, que es Mi DNI, y sale solamente DNI, edad, biografía, el nombre y la mayoría de edad de esa persona. En una segunda opción, que digamos una segunda fase, le puede aparecer el DNI simple, donde se reflejará la fotografía, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo, el DNI y la validez que tiene.
Y ya una tercera, que es el DNI completo. Esa solamente se tendrá que utilizar cuando sea requerido por algún policía en la calle o bien cuando vayan a hacer alguna tramitación a través de la administración del Estado, en notarías, en los hoteles, en fin, en los diferentes espacios donde se puede utilizar el DNI en este primer momento. Porque la pregunta, inspector, es ¿para qué se puede usar el DNI digital y para qué no? Porque una vez que tenemos ya nuestro DNI digital, ¿vale igual que si lo lleváramos bueno, pues el clásico DNI de toda la vida? Exactamente igual, sí, correcto. Exactamente igual que el otro. Lo único que el DNI, para que la utilización completa de mi DNI se va a poder utilizar en 2 años. En este primer año, en el 25, digamos, es un DNI a medio uso, donde ya lo vamos a poder utilizar, por ejemplo, para alquilar un coche, para ir al notario, para ir al registro, para registrarse en los hoteles. Lo único que no vamos a poder hacer, y es importante que el ciudadano lo tenga en mente, es utilizarlo para salir al extranjero, porque todavía, hasta que no tengamos, en fin, hay unos acuerdos con los diferentes países que todavía no están, digamos, cerrados, no por nuestra parte, sino por parte de ellos. Es una cosa novedosa en la Unión Europea. No lo tienen todos los países, lo tenemos actualmente en España, con España creo que somos 7 en Europa. Cuando el año que viene, Dios mediante, se pueda actualizar a nivel general, se podrá utilizar también para salir al extranjero. Bueno, inspector, ¿caduca el DNI digital o no? Una vez que ya nos lo hagamos... El digital tiene la misma caducidad que el DNI físico, indudablemente. Vale. Una cosa importante, que se me ha olvidado antes decirles, es que tiene que tener, para poder utilizarlo en casa, tanto en casa como aquí, tiene que tener el chip que lleva el DNI actualmente, tiene que tenerlo que esté bien, que no esté deteriorado. Y los certificados digitales, que son bianuales, que sirven para cada 2 años, los tiene que tener también actualizados. Pero eso lo puede hacer, si no lo tiene actualizado, que no se preocupe la persona que venga a hacerlo, porque inmediatamente en la misma máquina, en el mismo pad, lo puede hacer. Puede actualizar los certificados y puede también ya acceder a la aplicación Mi DNI. Pues Manuel Rosa, inspector jefe de documentación, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Mil gracias. Gracias a ustedes. Bueno, que espero que hayáis tomado nota, para haceros el DNI digital. Parece horroroso todo el camino que nos ha relatado. Me parece muy valorable. Pero bueno, Joaquín, pero ¿por qué horroroso? Oye, que llevas el DNI, que es muy cómodo. Vamos a ver, que si tenemos un lector de DNI en casa, pero ¿cómo vamos a tener un lector de DNI en casa? ¿Pero quién tiene un lector? Yo tengo un lector. ¿Y cuántos más como tú, Paula? Pues yo lo tengo. Lo normal no es tenerlo, ¿verdad? Se puede hacer de la casa. Yo hago, en fin, toda la firma digital, todo ese tipo de cosas. Muy complicado. Bueno, no. Realmente complicadísimo. No, mira, son 2 opciones. Si tienes el lector en casa, que es porque ya estás a nivel un poco más... Yo lo que sabía que alguien nos contara para qué... Y si no, vas a la comisaría y te lo haces. Sí, claro. Y que nos expliquen que para qué es el DNI pues digital. Para cualquier cosa, ¿no? Para cualquier cosa yo llevo mi carnet en la boca perfecto de toda la vida. Mira, que nos expliquen las ventajas de la evolución. Yo opino lo mismo que Joaquín. A mí me da miedo toda la información que pueda. No, lo que pasa, absoluto. Si supieras la cantidad de... Estamos en la era digital. Si supieras la cantidad de estafas como el euro digital ese que nos van a poder controlar. Hay una cantidad de estafas y hay una variedad de estafas. O sea, tú como abogado nos recomiendas que no nos descarguemos el DNI digital. Yo como abogado te puedo recomendar muchas cosas, pero yo llevo mi carnet físico y si se me pierde me voy a hacer otro y que me cambie la fecha y que me hagan todas las cosas. Pero yo he visto y he trabajado en tantas estafas cibernéticas, en enviar un correo electrónico diciendo quiero pagarte una factura, el que te conteste no sea el destinatario que tú pretendías, que te den una cuenta corriente, que transfieras donde no es, que son tantas cosas que yo cuanta menos información tenga en el teléfono móvil, que se me puede perder. La cartera es más difícil, porque que me meta la mano en el bolsillo, como suelo llevar esto muy apretadito, lo noto. Acaba de salir y ya nos cuenta el señor Rosas, que eso es verdad, el inspector, que hay aplicaciones que unas no son aplicaciones falsas, que no sé cuánto. En fin, que no es que a mí me dé miedo, que ya sabemos, pero vamos, que me expliquen las ventajas. Yo soy de estas personas que cuando te llaman por teléfono y a lo mejor te llaman de tu banco cualquier cosa, tiene usted que confirmarme con su DNI. ¿Usted quién es? Exactamente. Ya, si necesita algo, me lo dice y yo me paso y yo por me allí. acerco, y yo
yo me acerco y me aseguro. ¿Usted quién es? Bueno, ¿Hijo de quién? José María, Joaquín, muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana. Ha sido un placer teneros aquí como siempre. Yo me quedo porque todavía me quedan historias que contarles, pero antes de seguir vamos a hacer parada en la redacción porque nuestra compañera María José Vidal nos va a contar todos los asuntos en los que están trabajando. Buenas tardes, María José. Buenas tardes, Paula. Pues pendientes de asuntos que tienen que ver con la Semana Santa y también de otros temas que están sucediendo en paralelo a los preparativos de la misma. Nos vamos a fijar en los datos que ha ofrecido el informe Madeca. La Fundación Madeca ha presentado junto a la Diputación hoy un informe que se realizó a finales del pasado año y principios de este. Han encuestado a 2.400 personas mayores de 18 años residentes en la provincia que han subrayado como principal problema de esta zona de Málaga la vivienda. Dicen que los precios y la dificultad de encontrar una casa acorde con la capacidad económica de los ciudadanos es el principal hándicap que tiene la provincia de Málaga en estos momentos, seguida de la movilidad. El informe que ha presentado el presidente de la Diputación también señala cierto optimismo en relación al futuro de la provincia y engancha ese optimismo en el sector tecnológico y en el desarrollo del mismo. Dice también el informe de Madeca que la mayoría de los ciudadanos creen que la Junta de Andalucía puede hacer más por mejorar la situación de la provincia, aunque no olvida vincular este estímulo de la Junta a la necesaria colaboración que requiere de otras administraciones como el Gobierno central. Es un informe muy interesante, con muchas aristas, con muchos datos que vamos a intentar analizar hoy en los informativos de esta casa. En relación a la Semana Santa, pues está el bando del alcalde, lo acaba de publicar el Ayuntamiento de Málaga. Francisco de la Torre, un año más, da recomendaciones en materia de movilidad, en materia de seguridad y también en materia de limpieza y en el ámbito de recogida de residuos. Además, Francisco de la Torre vuelve a insistir en la necesidad de atender a canales oficiales para buscar la información relativa a la Semana Santa y pide encarecidamente, como ya lleva haciendo desde hace años en sus bandos, que no se difundan bulos, que se atienda a la veracidad de lo que se comparta para evitar problemas o complicaciones durante la celebración de la Semana Santa. Y en relación a la Semana Santa, pues un informe que también hoy es noticia que señala que 1 de cada 5 españoles va a pagar a plazos lo que se va a gastar en la Semana Santa. Hace relación este informe a los desplazamientos, a los viajes que calculan una media de gasto de 588 euros por ciudadano. Vamos a bajar el informe a Málaga, estamos intentando recopilar los datos para saber en este punto donde estamos los malagueños, cuánto vamos a gastar y si también vamos a financiarlo. Y nos han contado que por primera vez la Costa del Sol se va a promocionar como destino turístico sostenible y lo va a hacer gracias a los datos que se han recopilado de comportamiento ciudadano, de lo que reciclamos, de lo que no ensuciamos, de la cantidad de agua que consumimos. Lo ha presentado hoy la Mancomunidad de Municipios y es también noticia de nuestros informativos. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera María José Vidal. Como siempre les digo, esta y todas las noticias del día se las van a contar nuestros compañeros de la radio en el 97.4 de FM a partir de las 2 de la tarde y nuestros compañeros de informativos a las 2 y a las 6 de la tarde. Nosotros vamos un minuto a Publi y volvemos. Pues son las 12:53, seguimos en directo en Málaga aquí ahora. Ya saben que están viendo Canal Málaga, la televisión municipal. Y les cuento ahora que el viernes 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad que fue descubierta precisamente un 11 de abril de hace 206 años por el neurólogo británico James Parkinson. Con motivo de la efeméride, el Hospital Materno acogerá una jornada organizada por las asociaciones malagueñas de Parkinson. Hoy nos acompañan para hablar sobre este asunto Natalia Mañosas, que es terapeuta ocupacional y coordinadora de terapias en la Asociación Parkinson Málaga. Bienvenida, Natalia, buenos días. Muchas gracias. O buenas tardes ya, porque son casi la 1 de la tarde. Tenemos también a Rafael Delgado, es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Parkinson Málaga y afectado por la enfermedad. Rafael, bienvenido. Buenas tardes.
Gracias. Tenemos también el de Alfonso Vázquez, que es afectado de Parkinson y usuario de la asociación desde hace muy poquito tiempo. Poquísimo. Y Alfonso me decía, poquísimo tiempo, poquísimo, ¿cuánto 2 es? meses. Ah, bueno, pues 2 meses, que también está aquí para Eso darnos... es poco. Bueno, es poco, depende de para qué, Alfonso. Y tenemos también a Fernando del Valle, que es también vocal de la Asociación Parkinson Málaga. Bienvenido, Fernando. Muchas Buenas gracias. tardes. Buenas tardes. Por acompañarnos también. Vamos a hacer una radiografía de lo que es el Parkinson y de la labor que hace la asociación. Me gustaría empezar con Rafael preguntándole cómo está viviendo la Asociación Parkinson Málaga esta jornada previas a lo que es el Día Mundial del Parkinson. Rafael. Pues lo estamos viviendo. En primer lugar, hemos tenido un encuentro ahora, estos fines de semana en Mollina, en el que todas las asociaciones de la provincia pues, hemos tenido espacios de convivencia y momentos para compartir terapias, ¿no? Nosotros desde las asociaciones tratamos de acercar al paciente a las terapias, pero también al espacio concreto que compartimos, porque es un espacio de convivencia que genera entre nosotros pues, con mucha cordialidad y mucho apoyo emocional, ¿no? Que es una de las cosas que más necesitamos. Claro, Fernando, porque estar todos en una asociación juntos pues también ayuda, ¿no? Al día a día. Ayuda y además tener una cosa en común, que es la enfermedad, pues eso hace que nos unamos más y haya una buena fraternidad entre todos. Porque ¿cuál es la labor que desarrolla el tejido asociativo relacionado con el Parkinson en Málaga? Bueno, es muy extenso, muy extenso. Como hay, cada enfermo tiene una casuística distinta. Y entonces el enfoque que hacen los neurólogos es que es muy necesario el ejercicio. Entonces la asociación, entre todos, podemos contratar un grupo de fisioterapia, un profesor de tai chi. Entonces hacemos bastante ejercicio, luego ejercicios cognitivos. Todas estas actividades lo que van es frenando el avance de la enfermedad, claro. Porque es una enfermedad que no tiene fin. O sea, va avanzando, y cuanto más trabajes, más frenos le vas poniendo a ese avance. Y es el objetivo de la asociación. Porque, Natalia, ¿cómo de importante es estar ocupado y hacer esta terapia ocupacional? Pues mira, si tú estás con una ocupación, si te estás haciendo cualquier cosa que a ti te guste, primero que como estás haciendo algo que a ti te gusta, lo disfrutas más. Entonces tu cerebro genera dopamina. Al generar dopamina, que es la sustancia que le falta a las personas con Parkinson, te estás generando tu propia medicación a ti mismo. Pero es que además, al estar ocupado, estás realizando terapia para ti mismo, no estás pensando en lo que no puedes hacer y estás pensando en lo que bien que te lo estás pasando. Entonces, todo este tipo de terapias que hacemos en la asociación, además de ser lúdicas y asociativas y ser sociales, tiene todo un porqué. Pues tenemos fisioterapia, logopedia, psicología. Ahora también tenemos una enfermera que, de hecho, hoy, al mismo tiempo que estamos aquí, estamos firmando un convenio con el Hospital Regional Universitario de Málaga. ¡Qué bien! Así pues que es un convenio de colaboración. Tenemos mucho reconocimiento ahora por parte de los neurólogos y tenemos relación. Le hacemos su propio informe para que vayan con más seguridad y más tranquilidad a la cita del neurólogo, que tan solo tienen el tiempo limitado, y así pues también le den mayor atención. Y además de todo este tipo de terapias de profesionales, también tenemos las terapias, como estaba diciendo Fernando, tai chi, pilates, terapia musical, manualidades, tenis de mesa, petanca, terapia acuática, todo. Cuanto más ejercicio hagas, mejor para ti, y además creas ese vínculo que decía antes Fernando. No sé si Ildefonso le ha dado tiempo en 2 meses que lleva a hacer todas estas actividades, o Todas. todavía... ¿Todas ya? Todas. Bueno, pues entonces aprovecho muchísimo el tiempo. Soy una persona que cuando ha llegado allí ha descubierto un mundo diferente. Sí, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la llegada pues a mira, la asociación? La llegada ha sido una cosa casi casual. Cuando el médico me diagnosticó, el día 28 de enero, el Parkinson, me propuso buscar la Asociación de Parkinson Málaga e integrarme en ella. Entonces, a través de Juan Francisco, ahora mismo su director, ¿no es? Vicepresidente. O vicepresidente de la asociación, pues me puse en contacto con ellos, me invitaron a ir un día, sin compromiso ninguno, para ver cómo funcionaba aquello. Y prácticamente sin darme tiempo a nada, me dice, ven, que vas a ir a la sala de ping-pong y vas a ver cómo funciona esto.
Directamente. Directamente. Claro, lo primero que descubres es que el ping-pong te está haciendo un ejercicio de coordinación plena. Estuve un rato allí con ellos, después pasé a la clase de psicología y en esa clase prácticamente pues, descubrí que era lo que necesitaba. Yo en un primer momento siempre he entendido que no tenemos una enfermedad como tal, sino una circunstancia. La enfermedad siempre pensamos que no se nos presenta con fiebre, con dolor de cabeza, con algo. Y esto no, esto va prácticamente en silencio. Va ocurriendo de una manera totalmente imprevista. Yo prácticamente puedo decir que tengo el Parkinson desde hace ya más de 2 años o 2 años y medio. Yo no me lo había notado. Sí es verdad que mi mujer me apreciaba la falta de respuesta al andar, un encorvamiento físico, falta de capacidad incluso para hablarla. Me lo estaba diciendo permanentemente. Yo decía, eso son los años, no le dé vuelta, son los años. Claro, cuando llegas allí a la asociación y ves que no son los años, que también los hay jóvenes. Dices, claro, eso iba a preguntar, porque asociamos el Parkinson a personas ya de edad avanzada, pero no es así, ¿no? El Parkinson también afecta a personas jóvenes. A personas jóvenes, sí. Por eso digo que no es una enfermedad como tal, es una circunstancia que va entrando en la vida de las personas sin darnos cuenta. Probablemente, incluso en la convivencia que hemos tenido en el Ceular. Iba a preguntar ahora por Mollina, por cómo lo habíais pasado. Se ha referenciado directamente la acción de que, de una manera o de otra, la tenemos ahí y aparece cuando menos nos la esperamos. De una manera totalmente imprevista. ¿Qué tal ha ido la actividad de Mollina? No sé quién me contesta. A ver, ¿quién quiere hablar? Que contesten ellos, que son los que lo aprecian mejor. Venga. Bueno, ha sido una actividad, un encuentro de las 6 asociaciones que hay en la provincia de Málaga y ha sido muy emotivo y muy productivo porque hemos tenido, no nos han dejado parar nada, todos los 3 días que hemos estado allí con una actividad una detrás de otra. Vino un neurólogo científico investigado a hablar sobre la enfermedad, nos dio una exposición muy buena, el doctor Obeso, que es magnífico. Después una neuróloga de Carlos Haya también nos dio una exposición muy interesante sobre ello. Después por la tarde tuvimos un documental sobre un señor que tiene Parkinson, se le diagnosticó Parkinson con 38 años, creo que dijo, 40, pero había sido siempre un gran atleta. Entonces, como desafío se puso las 100 millas que parten desde la provincia de Cádiz hasta Ronda, en esa diferencia de altura, con 27 horas y media que estuvo sin parar, andando sin parar. Y eso era un desafío que se había puesto, claro, eso es muy difícil para una persona con Parkinson, que tiene sus dificultades a la hora de andar, pues pone un reto casi imposible, pues él lo consiguió, entonces claro, eso dio mucho ánimo a todos para irnos superando en el tema de ejercicio físico. Claro, porque hay muchos estereotipos. ¿Creéis que hay estereotipos relacionados con las personas que sufren Parkinson? Totalmente, totalmente. El primero y el más indicativo es que todos los que padecemos Parkinson estamos temblando siempre. Ya. No es así. Hay prácticamente muchos no notamos siquiera ese temblor. Claro, lo decías tú, Ildefonso, con 2 años, ¿no? Y no habías notado tampoco... Ese temblor me lo notó mi mujer, pero como una sensación eléctrica en el brazo nada más. No aparece ese temblor que se pone como estereotipo en el Parkinson, no es así. El estereotipo de que solo es para personas mayores. Tampoco es así. decía yo. Y hablamos ahora de este chico, ¿no? Con 38, 40 años. Capaz de hacer las 100 millas de esa manera. Después, el estereotipo de que prácticamente todos tenemos la misma evolución. Tampoco. No, eso no es así. Hay quien la tiene más rápida, quien la tiene más lenta. Hay quien lleva un desarrollo más intenso en la fluidez del habla y quien lo lleva mucho menos intenso. Menos. ¿Qué actividades va a llevar a cabo la asociación de cara a este día 11, Día del Parkinson? Tenemos una conferencia junto al materno infantil en las aulas que hay por ahí del hospital. Y estamos, pues, digamos, tratando de acercarnos estos días especialmente a la gente, ¿no? Porque
Lo más importante que tenemos que hacer nosotros, desde nuestro punto de vista, es hacer llegar a la persona que tiene Parkinson el mensaje de que no está solo con su Parkinson, e invitarles a que se acerquen a las asociaciones porque ahí van a encontrar, además de terapia apropiada, una serie de personas que tenemos la misma situación que ellos o similar y nos entendemos entre nosotros y nos hacemos mucho bien, ¿no? Y segundo, es muy importante que la gente sepa que cuando te diagnostiquen el Parkinson, no os metáis en la cueva de la vida, no os metáis en vuestro interior y os escondáis en vuestra casa. Podemos hacer una vida prácticamente normalizada. Y hay muchísimas personas que, porque en la asociación somos unos 200 socios, pero hay más de 1000 personas afectadas en Málaga con Parkinson, ¿vale? A esas 1000 personas les estamos invitando a que se acerquen a nosotros porque van a descubrir un mundo diferente, como decía Ildefonso, ¿no? Un mundo que les va a ayudar a llevar su vida diaria con mucha más naturalidad. Y de ello pues nos han dado fe hoy aquí en esta mesa, ¿no? Mucho mejor en la asociación y poder realizar todas esas actividades. Natalia, Rafael, Fernando, Ildefonso, quiero daros las gracias a los 4 por habernos acompañado esta mañana y por habernos contado un poquito más de lo que es el Parkinson y de las actividades que se llevan a cabo en la asociación. Mil gracias a los 4. Muchas gracias. Nosotros estamos pues llegando prácticamente al final, pero nos da tiempo, antes de despedirnos, a acercarnos a la exposición Santas de Zurbarán que acoge el Museo Carmen Thyssen de Málaga y donde ha estado nuestra compañera Rocío Carrascal. La obra de Zurbarán llega a la Sala Noble del Museo Carmen Thyssen con una exposición en la que las protagonistas son las santas, en concreto 10 de ellas pintadas por el artista y también por su taller en su época de mayor esplendor. Pues esta exposición es una exposición de producción propia realizada por el equipo del Museo Carmen Thyssen Málaga, una vez más porque es nuestra manera de trabajar y surge a partir de una pieza que tenemos en nuestra colección permanente que es Santa Marina y nuestra misión es investigar y profundizar en las obras que tenemos en la colección permanente. A partir de ella, era un proyecto deseado desde hace ya muchos años, pues hemos traído obras tanto del taller como de la autoría del artista para ver cómo ha sido esa labor, ¿no?, de Zurbarán, un autor que nació en Fuente de Cantos, que estuvo en Sevilla, en la que vivió un momento de grandísimo esplendor entre los años 1630 y 1640 principalmente, luego continuó trabajando también, viajó a Madrid, era un poco mayor que Velázquez, un par de años, año y medio mayor que Alonso Cano, vivió pues dentro de lo que es el gran barroco y pertenece a ese grupo de grandes artistas del barroco español. Y nos dejó pues imágenes muy poderosas en la iconografía que creó y entre ellas este tipo de santas para promover la piedad, la devoción. Escogió estas vírgenes virtuosas, estas mujeres virtuosas que probablemente estarían en las naves de las iglesias siguiendo una procesión, como podemos ver aquí, como se puede ver también en una iglesia de Carmona, ¿no? En ese sentido, la Sala Noble del Palacio Villalón del Museo Carmen Thyssen Málaga de alguna manera recoge ese espíritu de cómo estuvieron ubicadas estas santas. Como podéis ver, son de cuerpo entero, la verdad es que sorprenden mucho, con un fondo oscuro sobre el que destaca la imagen para dar así idea de un mayor verismo. Tienen un tratamiento como escultórico, con un perfil de dibujo muy firme, incluso duro para destacar esa idea y para hacer sentir así mejor a los fieles que podían ser imágenes reales, para transportarles hacia una mayor verdad, ¿no? Sentido de verdad. Ellas, que también destaca mucho en esta iconografía que crea Zurbarán, como podéis ver, están vestidas con tejidos lujosos, en algunos casos lujosísimos, son brocados, bordados, damasquinados,
tejidos que parecen casi como crujir, y de hecho se ha dicho a veces que Zurbarán sería como el primer modisto español en esa preocupación que tuvo por representar la calidad táctil de la materia, ¿no? El sentido áptico de los objetos y en este caso sobre todo de los tejidos. Junto a él, y después de que él hiciera esos modelos, como pueden ser Santa Casilda del Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid o la Santa Marina del Museo Carmen Thyssen de Málaga, pues hay otras santas realizadas por su taller. Se conoce incluso los nombres de algunos de los oficiales de su taller, pero aquí lo que más nos importa es cómo de una imagen principal se derivaba el trabajo de todo un equipo que estuvo bajo el mando del maestro Zurbarán, y estos talleres fueron comunes en la etapa del barroco y ayudaron a los maestros a realizar un mayor número de obras, sobre todo teniendo en cuenta que Sevilla era la capital prácticamente del mundo occidental en ese momento. Existían en 1615 monasterios masculinos y 21 femeninos. 15 años más tarde había 15 instituciones conventuales y monásticas más, y eran naves, refectorios, iglesias que había que llenar con este contenido religioso de devoción y de piedad. Y sobre todo otro elemento muy importante, no debemos olvidar que también estaba Hispanoamérica, el Nuevo Mundo, lugares para los que Zurbarán trabajó también, puesto que hay constancia de contratos con el Convento de la Encarnación de Lima en Perú o con la ciudad de Buenos Aires, para la que realizó precisamente 15 santas, 24 para Lima y 15 para Buenos Aires. Así que todo este taller ayudaba al maestro a replicar esas obras que él había imaginado. Bueno, pues ya saben, una propuesta cultural que nos llega de la mano del Museo Carmen Thyssen y de esa exposición Santas, que se puede visitar hasta el próximo 20 de abril. Es una de las propuestas que completamos ahora con nuestra agenda cultural. Bueno, pues agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con ella, con la malagueña Julia Martín, que acaba de publicar su nuevo single, Lo que no hago jamás. Con ella nos despedimos, pero volvemos mañana a partir de las 11:30 para seguir contándoles todas las historias de la ciudad. Gracias y hasta mañana.